Qué gusto nuevamente estar en contacto con todos ustedes. Hemos disfrutado mucho este foro sobre el poder del pensamiento positivo, descubriendo la neurociencia de la felicidad. Hoy tenemos un invitado de lujo, una persona a quien tengo el placer de conocer desde hace mucho tiempo, una persona que aporta, que produce, que impacta la calidad de vida de la gente con la que se relaciona. Hoy me acompaña Daniel Fernando Peiró desde esa hermosa tierra de Argentina y encantado hoy de que Daniel nos haya aceptado esta invitación. Nos va a compartir un tema apasionante, claves en sintonía para ser feliz. Así que vamos a sacarle todo el provecho que podamos a este invitado, a esta persona a quien le tenemos un enorme aprecio. Daniel, bienvenido a este foro virtual, esta enorme audiencia estará deseosa de escuchar tu visión, tu propuesta. Qué gusto saludarte. El gusto es mío, de verdad que es un honor el haberme permitido estar presente en esta oportunidad y bueno, para que Pensamiento Positivo siga hacia adelante y nos permita abrir los corazones, que la verdad que es un propósito importante para mucha de la gente que estamos en esto, como peregrinos de la vida. Así que agradecido profundamente, de verdad. Qué gusto, en verdad, Daniel. Conozcamos un poquito más sobre tu persona. Es importante que todos los que han tenido la cortesía de conectarse durante todos estos días conozcan un poquito más sobre vos. Bueno, no soy muy de comentar mis cosas, pero de todos modos creería que lo más importante para decir es que soy un peregrino que asumió la responsabilidad de hacerme cargo de un propósito, el cual yo considero que es un alto propósito en mi vida, y que dejé todo por eso, porque muchas veces uno hace media las cosas, dice, bueno, me voy a dedicar a lo que me gusta y amo hacer, pero mientras tanto conservo mi vaquita, ¿no? Mi espacio, voy a poder ganar un poco de dinero. Pero muchas veces cuando uno está comprometido del corazón y conectado con ese espíritu y se siente en cierta manera un instrumento de cambio, porque simplemente somos esos instrumentos, vamos, la vida nos va llevando, vamos fluyendo con la vida para hacer lo que venimos a hacer, que es inicialmente hacer que la gente quiera seguir viviendo en este planeta que tanto tenemos y que muchas contradicciones surgen. Pero también está la otra parte, que es la parte luminosa, donde nosotros nos encontramos. En mi caso, me considero un autor de libros sobre todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo humano, el liderazgo. Me especialicé en liderazgo, soy especializado en liderazgo de conciencia, así me defino. Y dentro de ese contexto he podido publicar ya una serie de libros siempre sobre la misma temática, y he tenido el gran honor, la gracia de poder haber visitado ya 12 países de Latinoamérica con este contexto. Y bueno, por supuesto, la formación siempre está de parte uno para seguir trabajando, y sobre todo la investigación del comportamiento humano, que creo que es la base por la cual estamos caminando y estamos aquí presentes en esta cadena de programa que tiene Pensamiento Positivo. Cuando te cursamos invitación para que formaras parte de esa gran comunidad, conversamos de previo sobre cuál podría ser un aporte oportuno a partir de esa enorme experiencia tuya en conferencias, en talleres, seminarios, ahora en esa faceta hermosa de escribir. Ojalá que al final de la ponencia nos dé un momentito para que conozcamos un poquito sobre esas últimas publicaciones en las que estás trabajando. Claro, por supuesto. Entrando en materia, queremos que las personas que hoy están aquí conectadas están tomando sus apuntes, están deseosas de seguir creciendo como personas, como profesionales, como empresarios. ¿Has ido descubriendo a través de estas décadas de experiencia algunas claves que en tu experiencia personal han sido determinantes? ¿Con cuál clave iniciamos para que las personas que desean fortalecer esta decisión personal de ser felices puedan incorporarlas en su diario de vivir y comiencen a sentirse más plenos? Bueno, básicamente yo te diría que toda esta ponencia tiene que ver básicamente con mi experiencia personal de la vida. Todos pasamos por nuestras experiencias, y aunque creo que uno puede investigar y ver qué es lo que dice la corriente del desarrollo humano, yo creo que lo más válido es que uno pueda expresar lo que ha vivido y cómo lo ha interpretado la vida, y ha podido extraer de esos sucesos la sabiduría que se esconde detrás de ellos, ¿no? Entonces, siempre digo que para mí los sucesos de la vida son en realidad no problemas ni adversidades, sino más bien
desafíos de la vida. Y creo que ahí está el objeto puntual por el cual uno crece. Y cuando hablamos de crecer, no hablamos del ámbito cronológico, es decir, de las edades o del punto de vista económico o del éxito y todo ese tipo de cosas. Yo creo que el crecimiento del ser humano en estos procesos tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el desarrollo de aquello que tiene que ver con el ser interno, de quién somos verdaderamente, no quién parecemos. Por tanto, yo he desarrollado 11 claves que están conformando un libro que estoy escribiendo en este momento, así que esto sería como una premisa. La primera clave que menciono es lo que llamamos el rescate de la inocencia, redescubriendo al niño interno. Y cuando hablamos de este contexto, creo que una de las primeras cosas como clave para poder estar, como yo denomino, en sintonía con la vida, las claves para lograr la felicidad, y en eso entender qué es la felicidad en el tiempo que vamos a poder ver en medio de las claves. Cuando hablo del rescate de la inocencia, el redescubrimiento del niño interno, hablamos de esta posición que en realidad es una representación mental del niño interno, que tiene que ver con hacer un peregrinaje hacia el pasado de nuestras vidas y encontrarnos con el niño que éramos y empezar a sanar. Yo no le llamo sanar, así le llama mucha gente que habla del niño interno. Yo le hablo liberar las sombras, y digo esto porque cuando hablamos con el contacto con el alma no tiene nada que sanar. El alma es pura y, por supuesto, iluminada, y por tanto no hay nada que sanar. Yo le digo, lo que hay que hacer es hacer una caminata, una regresión, un peregrinaje hacia el pasado y encontrarnos con los sucesos originarios de todo lo que hoy nos sucede. Por tanto, ¿qué es el niño? O el rescate de ese niño es que todas aquellas cosas que nos suceden en esta vida, la manera de responder que tenemos, nuestro comportamiento, deviene de ese niño que no ha podido resolver en ese tiempo, por no tener la conciencia que hoy tenemos en la adultez, de algunos sucesos. Por decir un ejemplo muy sencillo, un niño tiene miedo a la oscuridad y hace un misterio de esa oscuridad. Hoy simplemente prendemos la luz y ya está, se acabó. Entonces, el volver a ese niño y encontrar todas esas cosas, los miedos, las frustraciones, y todas las inseguridades, todas esas cosas que nos pasan el día de hoy, vienen de ese niño interno que no ha podido resolver las situaciones en ese momento. Por tanto, hacer un peregrinaje, ir hacia atrás, a través de ejercicios, diversos ejercicios, tal vez pueda dar uno o dos, como para que la gente pueda tener herramientas, es indispensable entonces hacer ese rescate, volver a la inocencia, porque nosotros no somos culpables de haber vivido la vida que vivimos, sino de volver a rescatar la inocencia de ese niño, que nos va a permitir a nosotros volver a ese estado, ¿por qué no?, de ingenuidad. Mucha gente cree que ser adulto significa ser maduro, y muchas veces la madurez no necesariamente implica felicidad. Muchas veces restringimos, nos limitamos, ponemos muchas barreras porque somos adultos, y la verdadera manera de llegar a ser feliz es siendo niño. De hecho, hasta los textos bíblicos, por ejemplo, mencionan que las puertas del cielo están abiertas para los niños. Entonces, por tanto, el poder hacer un peregrinaje hacia el pasado y darnos cuenta dónde aparece el punto originario del cual yo no puedo comportarme libremente o felizmente en mi vida, es donde yo tengo que poner luz a ese suceso. Entonces, da de cuenta, tengo miedo de que, por ejemplo, un caso puntual que yo tuve en una sesión de liderazgo con una cliente, pues el miedo que tenía era el miedo a estar abandonada. Cuando empezamos a hacer ese peregrinaje al pasado, descubrimos que ella había ido una vez al dentista, el padre la llevó y se olvidó de retirarla. Y ella se sintió abandonada, y todo su suceso de la vida era basado en que no quería ser abandonada. ¿Qué es lo que sucedía? Atraía por consecuencia el abandono de las personas que amaba. Por tanto, el haber descubierto este suceso importante y perdonarlo, darle luz, perdonar significa dar nuevamente, pues para dar significa en latín, perdonar es para dar un regalo. El mejor regalo que podemos dar es el amor. Por tanto, para dar amor significa perdonar. Cuando nosotros perdonamos, damos luz en los sucesos del pasado, los perdonamos, cuando miramos hacia el futuro, ya no miramos desde el dolor,
miramos desde la expectativa, desde la incertidumbre de querer vivir sucesos hermosos, amorosos. Por tanto, el miedo perece, porque yo, al tener expectativa, tengo la esperanza, y la esperanza está conectada con las cosas maravillosas de la vida, que tienen que ver justamente con esta fuerza poderosa y unificante que es el amor. Esa sería tal vez la primera clave que yo plantearía para el desarrollo de tener una vida con significado profundo, una vida que pueda ser armoniosa en todo el contexto. Uno de los ejercicios para finalizar la primera clave puede ser esta, ponerse, hacer una meditación, una relajación, tranquilo, respirar profundo, calmarse, cuando ya no haya ninguna tensión ni en la lengua, ni en el estómago, ni en la garganta, que son los lugares donde más tensionamos en este tiempo de estrés. Lo ideal sería conectarse con ese niño, cuando uno era niño, y acercarse, abrazarlo como si fuese un padre, pero somos nosotros mismos, cuando éramos niños y adultos se unen, y le damos la libertad para que ese niño sonría nuevamente y salga corriendo por alguna pradera en esa visualización, y dejarlo suelto para que siga siendo feliz, sin necesidad de estar atado a los miedos y a la incertidumbre de las dudas que por lo general algunos niños tienen en esos tiempos. El segundo, una segunda clave, yo le llamo el seno que me da la leche que me alimenta, para que la persona pueda recordar. Y tiene que ver con lo que yo le denomino el desapego. El desapego es un tema fundamental, pero para poder entenderlo, lo ideal sería que nosotros podamos hacer una representación de lo que es justamente el seno que me da la leche que me alimenta. Yo digo esto: cuando nosotros nacemos, la vida se encarga de darnos una cachetada, un algazo. Así nos espera, esa es la bienvenida que tenemos a la vida. Literal. Cuando nacemos públicamente hoy, lo que recibimos es una cachetada en el algazo, y así nos espera la vida. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es llorar. Inicialmente el llanto es obviamente para recibir oxígeno y empezar a vivir en este plano, porque antes estábamos viviendo en medio del vientre materno, donde obviamente no había respiración, estaba el líquido amniótico al cual permanecíamos ahí en ese estado, como yo le llamo, spa natural. Pero cuando salimos, nos dan la bienvenida del algazo, lloramos, y al principio ese llanto lo que nos permite es comunicarnos con la madre. Después vamos llorando y la madre va adaptando, va a decir, mi niña tiene hambre. Y hay otro llanto para cuando tiene que cambiar los pañales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera manera de comunicarnos es el llanto, que después termina al final siendo negativo, porque vivimos llorando por una vida al cual no le encontramos sentido y nos quejamos tanto. Por tanto, cuando hay una dimensión de la queja y de la insatisfacción, lo primero que hay que hacer es conectarnos con esta imagen, el seno que nos da la leche que me alimenta. Cuando nosotros a esta frase la convertimos en pregunta, sucede la gran oportunidad de podernos desapegar. Por tanto, creería que el desapego, para que la gente lo entienda, es uno de los caminos fundamentales para el desarrollo espiritual, la felicidad y, por qué no, del liderazgo personal en el cual se sostiene la vida. Entonces podemos definir, si se quiere, al apego como la búsqueda de seguridad en lo conocido. Por tanto, la idea de que nosotros desarrollamos la pregunta de el seno que no da leche que no alimenta, en realidad hacer preguntas significaría esto. Por darte un ejemplo trivial. Quiero ir a ver una película y esa película es de terror, hagamos de cuenta. Ya. Preguntarnos, ¿el seno, película de terror, me da la leche que me alimenta? Bueno, si después no puedo dormir de noche, no voy. No me alimenta. Entonces dejo ese seno que no me da la leche que me alimenta el alma. Bueno, lo mismo con el trabajo. Estoy en un trabajo donde estoy sellito, almohadilla, en una repartición pública, por ejemplo, en este gobierno, donde ahí no hay valoración por la persona, ni por el desarrollo intelectual, ni nada, sino que uno va por una cronología y uno es jefe o líder,
bueno, llamémosle líder, pero en realidad es un jefe, simplemente porque tiene una cantidad de años que estuvo metido ahí y con el único anhelo que tienen, que es llegar a su jubilación. Claro. Luego terminan siendo viejitos jugando al ajedrez y no saben qué hacer de la vida porque se murieron antes de haberse muerto. ¿Sí? Muy claro. Por tanto, preguntarse, ¿el seno, trabajo, me da la leche que me alimenta? No. Entonces, me voy de ese trabajo y me dedico a vivir las vacaciones de hacer aquello que amo. Porque hacer lo que uno ama deja de ser un trabajo para hacer digamos, una labor específicamente del alma. Amar lo que yo hago no es lo mismo de amar, de buscar la manera de amar aquello que hago, ¿no? Entonces, hacer aquello que amo implica el jugarse la vida, todo o nada, en regular nuestra actitud en función de lo que hemos venido a hacer. Por eso venimos con talentos y con destrezas naturales a las cuales hay que explorarlas, conocerlas, explorarlas y dedicarlas al prójimo, a la humanidad, y ahí es donde la abundancia aparece. Cuando nosotros amamos lo que hacemos, vibramos en una energía muy alta y atraemos exactamente lo que venimos a hacer. Eso se llama ley del menor esfuerzo. Por tanto, el tema importante es hacerse la pregunta, ¿el seno XX me da la leche que me alimenta el alma? Esa sola preguntita me va a cambiar paradigmáticamente mi vida. Por eso que es importante que tengamos claro el tema de desarrollar esta idea de que el seno nos va a permitir a nosotros darnos la leche que nos alimenta y no frustrarnos con las leches agrias que tenemos en la vida que no nos alimentan para nada. Ese es un tema fundamental como podrán apreciar. Otra clave sería que no todo lo que brilla es oro. Miren, antes, en la época del apogeo del oro, había muchos buscadores que invertían dinero, el poco dinero que tenían, en palas, picos, herramientas, para ir por los ríos y por algunas minas a encontrar oro, a buscar el oro, ese metal precioso. Y cuando regresaban a los pueblos, los expertos que conocían el oro se reían, se burlaban de estos buscadores, porque en realidad no habían encontrado oro, sino pirita. Esto, mira, yo acá tengo una pirita, para que la puedas ver, una pirita. Que brilla, sí. Parecida al oro, y se lo conoce como oro de tontos. Por tanto, la clave es no todo lo que brilla es oro en esta vida. ¿Y cómo surge esto? Surge cuando yo hago estos desapegos, cuando me doy cuenta que tengo un seno que no me da la leche, que no me alimenta, saco ese seno, empiezo a ver la vida con más claridad. Y ahí en ese momento viene un nuevo escollo en la vida, que es el creer que todo brilla, que todo es oro, y nos enamoramos de un montón de cosas que son aparentes, pero que no tienen, en cierta manera, el verdadero significado de la vida. Por tanto, cuando nosotros comenzamos, como recién decía, a alimentar el alma, a partir de saber cuáles son las leches que nos alimentan, y nos damos cuenta incluso cuáles son aquellas que no nos edifican, que no nos hacen mejor persona, que empezamos a ver las cosas con claridad, con mayor quietud, sentimos sensaciones y percepciones de libertad, y comenzamos a ver las cosas estas, como te digo, como que brillan con el oro. Y justo ahí donde encontramos muchas veces que esas expectativas son demasiado altas, ponemos, ¿cómo llamarle? Ponemos una alta expectativa y de luego se caen a pedazos cuando se pierde el entusiasmo, porque nos decepcionamos de que esas cosas que tanto hemos puesto en una altura demasiado alta para una realidad, terminan no siendo. Y ahí nos deprimimos, nos caemos. Por tanto, es un error tal vez empezar a tener demasiado entusiasmo al inicio por todo, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, del emprendedurismo, en el cual yo estoy inserto. Uno de los problemas es esto, no sí, que voy a ganar mucho dinero, o que voy a ser feliz, y un montón de situaciones, porque no tenemos claro muchos de los conceptos. No es lo mismo hablar de tener mucho dinero que tener mejor calidad de vida,
No es lo mismo hablar de felicidad como vivir una vida de rosas, sin adversidades. Por tanto, el establecer el brillo tiene que desarrollarse sobre otros puntos de vista. Por ejemplo, elevar todos los procesos virtuosos, que lo vamos a ver como una de las claves también. Es un tema bien importante que nosotros podamos tener claro que los seres humanos sufrimos innecesariamente debido a un error perceptivo. Es decir, no nos vemos nosotros ni los demás ni las cosas como son. El error fundamental está en la causa de la insatisfacción que experimentamos cuando nosotros empezamos a apegarnos más a la apariencia de la forma de las cosas y vivimos una ilusión permanente. Este es un tema clave para poder tener una vida en sintonía, para poder lograr que esa armonía, esa felicidad, esa paz interna se manifiesta en nosotros verdaderamente y no sea una ilusión. Es decir, mucha gente, yo digo que mucha gente se muere siendo adolescente, se muere a los 17 años, pero los entierran a los 70. En ese proceso de tiempo que hay entre los 17 años y los 70, están muertos. Y es porque han perdido el significado de la vida, sobre todo, que es justamente una clave importante, porque lo único que hicimos fue estar enfocados en aquello que creemos que brilla, que es importante, y después de decepcionarnos caemos y quedamos quietos sin movernos demasiado. Sí, déjame enfatizar, Daniel, de estas 3 primeras claves que nos estás compartiendo en esa ruta, en esa búsqueda para estar con mayor plenitud, bienestar y felicidad en nuestra vida. Nos has invitado, por ejemplo, a esa búsqueda de la pasión, ese viaje interno para descubrir realmente qué es lo que nos apasiona y no simplemente lo que me gusta, porque podría ser que en ese trabajo me siento más o menos cómodo, me gusta, pero la actividad que ahí realizo no es... Es una cuestión de pasión. Fíjate, la palabra pasión viene de pationis, en latín, que tiene que ver con dolor, sufrimiento. Yo he evaluado mucho el tema, yo soy una persona que vive hablando de etimología en todos los contextos. Buenísimo. Y la palabra pasión es una palabra que si bien significa dolor, sufrimiento, y después de haber analizado tanto, porque yo al principio la negaba, le decía a la gente, no digas pasión, diga apasionamiento, porque a significa sin, y pasión, pasiones, significa dolor, sufrimiento. Y siempre recomendaba decir que estás apasionado, cosa que lo sigo diciendo. Pero últimamente estoy con una serie de cuestionamientos con el tema de esta etimología, si pasión o es dolor y sufrimiento, no implicaría en nosotros el que si yo tengo una pasión por algo, si no la hago, me duele el alma. Entonces ahí sí entiendo la pasión como el tema del no hacerla, significa encontrarme con ese sufrimiento y de la pérdida del sentido de la vida. Por tanto, como tú dices, el apasionarme es el encontrar un significado en la vida que justamente es una de las claves que vamos a ver enseguida. Sí, porque mencionaste hace unos instantes el concepto de emprender. Y un emprendedor, y aquí habrá muchas personas que hoy emprenden, que se están iniciando y ya tienen un recorrido y saben que el emprendedor es 24/7, 365, no tiene un horario a diferencia de quien sirve para una organización pública o privada. Y conlleva sacrificio, dolor, dejar de comer, esperar que llegue el dinero para hacer frente a los compromisos y ahí por eso este concepto de pasión. En esta misma línea que nos entusiasma tanto, vamos hacia esa 4ª clave, Daniel. Bueno, la 4ª clave es una bien jocosa, se llama remover la alfombra, y tiene que ver con el tema de escudriñar. Fíjate, la palabra escudriñar, vamos a ir a la etimología, viene de scruta, del latín, que significa basura. Es decir, que escudriñar significa sacar la basura. Nosotros tenemos un camión recolector de los municipios, del estado, que recoge la basura una vez cada 2 días. En el caso nuestro, nosotros no tenemos ningún camión que venga y nos retire la basura de la mente. Por tanto, es un trabajo permanente el que tenemos que hacer para hacer esa recolección de las cosas que no sirven, que no tienen significado. Por tanto, el tema de remover la alfombra, yo lo menciono simplemente porque lo que nos pasamos en la vida es haciendo eso, barriendo, creemos que tenemos la casa limpia, sin embargo, levantamos la alfombra y tiramos la basurita porque ya viene la visita.
Y así se pasa la vida hasta que llega un momento de tanto escombro que hay, de tanta basura que hay detrás de la alfombra o bajo de la alfombra, que caminamos por esa misma alfombra y el polvo sale, el polvadera sale. Por tanto, el sacar la alfombra, remover la alfombra y liberar la basura que se esconde ahí, escudriñar, es un tema fundamental en la vida. Por tanto, el escudriñar implica hacerse preguntas fundamentales en la vida. Los griegos a esto le llamaban mayéutica. Mayéutica es una palabra que deriva del griego, ¿sí? Que quiere decir trabajo de parto, en realidad. Es una obstetra, un mayeuta era una obstetra. Era una persona que daba luz, ¿vale? Entonces, la mayéutica hoy es una serie de preguntas, es un proceso filosófico, que incluso el coaching ontológico lo desarrolla, y que tiene que ver con el desarrollo de preguntas significativas en mi vida. Por ejemplo, preguntarse, ¿qué es para mí la felicidad? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es el éxito para mí? Por dar ejemplo, algunas preguntas. ¿Cuáles son los momentos de mayor éxito en mi vida? ¿Qué es aquello que me apasiona? Que recién hablamos de la pasión. ¿Qué es aquello que me apasiona? ¿Qué es aquello que haría hasta gratuitamente? ¿Qué es aquello que me da gozo en mi corazón y me hace perder la noción del tiempo? Por ejemplo, son preguntas. ¿Qué he dejado de hacer de niño que amaba y yo no lo hago porque soy adulto o porque tengo mayores responsabilidades? La palabra responsabilidad es una palabra importante. Responsabilità, en latín. Responsabilità significa la habilidad que tengo de saber responder a las distintas situaciones en la vida. Por tanto, al hacernos preguntas y encontrar las respuestas, significa empezar a tener nueva luz y una nueva dirección a nuestro camino en la vida. Por tanto, empezamos a tener esa nueva sintonía de la vida. Yo digo que nosotros estamos permanentemente en una frecuencia radial. Estamos negativos, enojados, entonces tomamos la perilla del dial y ponemos heavy metal. Empiezan a gritar, ¿no? Estamos tristes y ponemos Pimpinela. Me engañaste, me mentiste, ¿no? Empezamos. Cada uno tiene una sintonía en función de cómo se siente. Ahora, ¿qué sería si nosotros sintonizamos con la mejor versión de nuestra vida? Si estamos tristes, busquemos la manera de estar alegres. Si estamos enojados, busquemos la manera de liberar esa sombra y encontrar la paz interna. Siempre bien del opuesto, que sea constructivo, evolutivo. Por eso es que las preguntas son como gatillos que nos van a llevar a nosotros a trascender. Yo creo que este es el punto importante del liderazgo hoy en día en el cual yo me especializo, la trascendencia. Por tanto, es importante que podamos escudriñar, sacar la basura, darnos cuenta que la mayor parte de nuestras veces estamos malolientes. Fíjate, nosotros tenemos la palabra mundo. La palabra mundo, desde el punto de vista del latín, mundus, significa ordenado, orden. Por tanto, el levantar, remover la alfombra y sacar la basura es ordenar. ¿Sabes cómo se llama cuando estoy desordenado? Inmundo. ¿Ves? Está relacionado con la basura. Está inmundo, mi vida está inmunda, huele demasiado feo. Por tanto, el tema de poder darle perfume a la vida significa sacar la basura. Una flor simplemente puede dar un buen perfume cuando no hay un mal olor, sino el olor queda pegado a mis narices y cuando hay una gran oportunidad de tener un perfume y disfrutar de su aroma, no lo sentimos. ¿Me explico? Lo mismo con el paladar. Cuando el paladar está comiendo chatarra, por llamarlo así, de nuestra vida, la vida nosotros vivimos consumiendo chatarra, no la comida material, sino todas las cosas que no nos alimentan, pero que nosotros las sentimos como que fuesen alimentos en nuestra vida. Por tanto, el dolor, ya estoy acostumbrado a que me duele, estoy acostumbrado a sufrir, que el dolor, el amor duele, y todas esas cosas que son de verdad mentiras, que son basura de nuestra vida. Por eso escudriñar significa sacar la basura. Por tanto, para finalizar, remover la alfombra significa dejar de esconder todas aquellas cosas que no nos edifican. De acuerdo. Esconder todas aquellas cosas que creemos que buscándolas vamos a ser más felices para el otro, para la mirada del otro.
Por tanto, no hay mejor cosa que empezar a mirarnos nosotros. No el estar fingiendo ser felices cuando de verdad no lo somos. Eso es tener la alfombra y la basura abajo. ¿Sí? Muy bien, excelente. Bien. Otro punto que está totalmente ligado es justamente el tema de vivir una vida con significado. Es un tema fundamental, lo estamos hablando. Claro, claro. Vivir con significado en realidad es una combinación de muchos factores. Este significado sublime de la vida está en apreciar el momento de la existencia en que vivimos. Y esto tiene que ver con la atención específica en el instante puntual y preciso, que es justamente lo que llamamos el aquí y ahora, ¿no? Que parece para muchos muy difícil de comprender, porque por lo general estamos en el futuro o en el pasado, pero nunca estamos en el presente. Yo digo en un video que los invito a ver gratuitamente por mi canal de YouTube, que se llama El Método Oxón. Simplemente voy a mencionar, de las 5 claves que menciono, voy a mencionar esta, que tiene que ver justamente con este significado de la vida. Y cuando hablo de esto, hablo de la importancia de hacer una comprensión de que la mente nunca, pero nunca está en el ahora. La mente está en el pasado o en el futuro. Nunca está en el ahora. Por tanto, la mejor manera de conectarme con el aquí y ahora es dejar de pensar. Este es un tema, parece extraño, pero tiene que ver con muchos de los preceptos, incluso hasta budistas o orientalismo, donde se plantea el tema de dejar de ser seres pensantes para ser seres sintientes. Esto implica empezar a sentir las cosas. Si yo me siento mal, en vez de decir, sí, lo que pasa es que el gobierno, el país, que mi esposa, que el trabajo, en vez de estar quejándome, sentarme un minuto y decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy vibrando? No me siento bien. Segunda pregunta, ¿qué puedo hacer para sentirme feliz, contento, armonioso, en sintonía con la vida? Y desde ahí voy a empezar a entender qué es aquello que le da significado a mi vida. Entonces está conectado con esto que me da pasión, como bien lo mencionaba hace un ratito. Por eso, en la búsqueda de sentido, vamos a poder entender que ir hacia el encuentro de las cosas es empezar a darle valor a la vida, empezar a darnos cuenta que es aquello que vale en mi vida. En vez de estar todo el tiempo en la pequeñez, en todo aquello que no hacemos problemas y que no tiene tanto significado. Hay muchas cosas que le damos demasiada importancia, nos deprimimos, no queremos atender el teléfono, tirados en la cama y olvidamos lo más importante. Muchas veces salimos de nuestra casa, en vez de mirar hacia arriba, miramos hacia abajo, estamos curvos hacia abajo mirando. Por eso la mayor parte de los latinoamericanos tenemos los zapatos bien lustrados, porque lo primero que hacemos es mirar los pies, pero nos olvidamos del amanecer y el sol que está ahí esperando todo día. Miramos la sombra que produce el sol y no miramos el brillo de ese astro tan maravilloso. ¿Sabes cómo se llama cuando uno se separa del sol? Se llama desastre. La palabra desastre es una palabra compuesta donde dis significa separar y astro se refería en la antigüedad al sol. Cuando yo me alejaba del sol, en ese tiempo era la representación de una deidad, de Dios. Cuando yo me separo del sol, yo tenía un desastre. Por tanto, el poder observar la luz, observar las cosas que tienen valor en mi vida, es empezar a darle significado profundo. Por tanto, recién al inicio, cuando me decía que me defina, yo decía que estaba frente a un alto propósito en mi vida. No hay mayor significado en la vida si yo no empiezo a encontrar aquello que me hace ser útil en la vida. Útil significa ponerme en el servicio del otro. Fíjate, la palabra servicio también es una palabra importante. Servicio es una palabra en latín que significa esclavo, esclavitud. Entonces yo digo, si yo soy un servidor del amor, bueno, qué bueno sería tener cadenas perpetuas y que en vez de estar encarcelado, me estaría liberando. Era lo que es la paradoja de la vida con el contexto del amor. Por tanto, ser un servidor del amor significa encontrar el mayor de los propósitos en la vida, el mayor de los significados en mi vida. Es primero saber qué me hace feliz, qué es aquello que de verdad tiene tanto valor para el cual voy a seguir y transitar ese camino y dejar de lado lo que realmente perece si me lo olvido, porque le tengo tanto enfoque por las cosas que no tienen tanta importancia que siguen vivas. Pero cuando les dejo de prestar atención, se mueren por sí mismos, no tienen peso.
Sí. Pero la cosa que tiene significado, como la pasión, aquello que de verdad me edifica, de aquello que me unifica, de aquello que me permite ser mejor persona, sacarme mejor versión, el mayor brillo que yo tengo, es cuando empiezo a encontrar significado en la puesta del amor en el otro. Eso creo que es fundamental como clave en esta vida. Sí. Daniel, de este conjunto de técnicas, de herramientas útiles y valiosas que nos has compartido hasta ahora, deseo enfatizar en dos aspectos. Uno, la importancia de hacer uso de esta poderosa herramienta que es la interrogante, hacernos nosotros nuestras propias preguntas, y nos has puesto 5 o 6 que nos mueven el piso. Hay 5 o 6 preguntas que con solo eso tenemos para dedicar un buen rato en ese viaje interno, ¿verdad?, que nos invitaste al principio. Y lo otro, la importancia radical que tiene el poder buscar, precisar, definir nuestra misión. ¿Cuál es el gran propósito, verdad? Si soy educador, empresario, si soy abuelo, si soy dirigente de una comunidad, ¿qué importancia tiene? Porque en esa búsqueda del sentido, en ese camino, decir, si esta persona yo veo que transmite luz, está plena, feliz, bienestar, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, ha podido, y en tu caso personal y profesional, nos estás compartiendo claves que tal vez algunos de nosotros las interpretamos de otra forma, pero el sentido es el mismo. ¿Y qué importancia tiene el volver a gritar, a bailar, a sonreír? En algunos eventos invitamos a la gente que nos dé un regalo en el auditorio. ¿Nos podrías dar una sonrisa, por favor? Y gente que nos dice, mira, yo hace días no sonreía. Entonces, rescato mucho de algunas de estas claves, este viaje muy hermoso que nos estás llevando. Una de esas es justamente, que bien mencionabas, el hacer. Cuando la gente le pregunta a otra, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Por decir un ejemplo, un educador diría, un maestro diría, bueno, yo lo que hago es enseñar. Y en realidad no encontramos una misión ahí. Es decir, si nosotros estableceríamos una misión más profunda, en vez de decir estoy enseñando, diría, lo que estoy haciendo es hacer que los niños aprendan. Es diferente la misión. Así es. Por tanto, la idea de encontrar un significado en la vida es eso, justamente, redefinir un montón de situaciones que se presentan en este caminar por la vida, y el encontrar significado, justamente, encontrar significado significa, valga la redundancia, el poder establecer nuevas maneras de definir la vida, nuevas maneras de definir la vida. Por eso, ¿qué es el amor? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? Preguntarse qué es, pero para mí, ¿qué es el amor para mí? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué es el éxito para mí? Porque muchas veces, yo cuando doy los entrenamientos de liderazgo y le pregunto a ellos qué es el éxito, la gente dice que el éxito, por lo general, es alcanzar algún logro. Y cuando yo le pregunto qué es la felicidad, exactamente igual. Es alcanzar un logro en la vida. No estamos haciendo bien las cosas. ¿Es un recorrido o es un punto de llegada? Pero ansiosos de que nos compartas otra clave. Ocupamos... Por eso, justamente, otra clave importante es definir esto. ¿Qué es la felicidad? Entonces, lo primero para definir la felicidad es que la clave sería que la felicidad no es una meta. Es un tema fundamental que lo podamos tener bien en claro. Excelente. La felicidad no es una meta, sino más bien el camino de todos los días. Yo, en mi segundo libro llamado 16 horas para templar el ser, que tuve el honor de presentarlo en Costa Rica, y que por ese libro me quedé hace 10 años. Yo fui a dar una conferencia para un evento de 60 años de una institución, y presenté el libro. Y en ese momento surge justamente el poder quedarme en Costa Rica, del cual estuve 10 años por este libro. Bueno, en ese libro yo hablo de que cuando era muy chico, yo tenía 3 años, me acuerdo, mi hermano que me sigue, somos 5 en mi familia, el que me sigue me lleva 8 años. Y yo era como una especie de enanito del circo, digamos, de atracción del circo.
Entonces, Bullying. cuando me preguntaban qué quiere decir yo con ser grande, yo inflaba el pecho en pañales, en ese tiempo pañales de tela, ¿te acuerdas, no? Claro. ¿Qué quiere ser yo con ser grande? Yo inflaba el pecho y decía, yo quiero amar hasta morir porque quiero ser feliz. Qué belleza. Y después me di cuenta que equivocado que estaba, porque yo había definido en ese tiempo a la felicidad como una meta. Había definido a la felicidad como una meta. Por tanto, hoy la redefino. Entonces, en vez de buscar la felicidad, encontremos la manera de evitar el sufrimiento, porque el camino es la felicidad. Es el camino todos los días de la felicidad. Es decir, en vez de buscar, por decir un ejemplo, la prosperidad, agradezcamos por la cosa que tenemos y que podemos experimentar ahora. Exacto. En vez de desear cosas materiales, por ejemplo, elevemos el deseo de aquellas cosas que enriquecen el corazón. En vez de buscar abrir puertas de oportunidad, nos demos la oportunidad de abrir las puertas de nuestro interior, ¿sí? Y en vez de, no sé, aprender a controlar las cosas que nos pasan, desapeguemos y seamos humildes del corazón y aceptemos las cosas como son. Por tanto, la felicidad podemos definirla como la expansión de nuestro ser en este momento actual, en aquí y ahora. El éxito podemos definirlo incluso, si se quiere, ¿por qué no?, como la expansión de nuestro estado de paz y felicidad. Entonces el éxito, la expansión de nuestro estado de paz y felicidad, y la felicidad como la expansión de nuestro ser en el entorno en el cual nos movemos. Felicidad es una palabra, también tiene su etimología. Felicidad viene del latín felix, así como el gato Félix de los dibujos animados. Ajá. El gato feliz. Bueno, Félix significa, a ver, yo hablo de 4 palabras. La palabra humano, la palabra pobreza, la palabra riqueza y la palabra felicidad. 4 palabras que se mueven en el entorno diario todos los días. La palabra humano viene de humus, del latín, que significa germinar. Es decir, que nosotros somos semillas que venimos a esta tierra a producir frutos. Es decir, que el establecer metas, tener claro qué queremos en la vida es fundamental. Ahora, la palabra pobreza, que tanto nos alejamos, queremos alejarnos todo el día, que emocionalmente nos convulsionamos, es una palabra del latín pauperis, que significa infértil, que no produjo, es decir, que somos una semilla que viene a esta tierra y no produjo fruto. El opuesto, que es un paradigma para quebrar, porque es un mito que hay que quebrar, es que el opuesto a pobreza no es riqueza. Desde el punto etimológico queda muy claro. Entonces, el opuesto a pobreza no es riqueza. Riqueza viene de rich, del latín, que significa poderoso. Fíjate, pasa al inglés como right, que significa diestra. Por tanto, ¿qué es aquello que nos hace poderosos? Nuestros talentos. Descubrir aquello en lo cual hemos venido, esas destrezas naturales con las cuales hemos venido, y explorarlas y encontrar nuestra pasión. Entonces vamos a ser poderosos cuando desarrollamos nuestro talento. Ahí somos ricos, poderosos. Ahora, ¿cuál es el opuesto si no es riqueza? Bueno, es felicidad. Es decir, pobreza significa infértil. Y felicidad viene de Félix, que significa fértil. Félix, fértil. Ya. Por tanto, o eres pobre o eres feliz, ese es el opuesto. Entonces, hacerse una nueva pregunta mayéutica, una pregunta importante de significado, ¿qué es aquello que me hace feliz? No va a ser el dinero lo que te hace feliz. Es muy probable que quieras el dinero y te rapten un hijo y tengas que agarrar el dinero y ponerlo ahí a esos maleantes. ¿Me explico? Entonces, muchas veces uno vive con estrés el dinero. Hay una frase que dice, dale poder al hombre y sabrá quién es. Dale dinero al hombre y sabrá quién es. Dale amor a un hombre y sabrás quién es. Dale virtud a un hombre y sabrás quién es. Por tanto, el dinero no es lo más importante. Por tanto, la felicidad no está conectada con lo material inicialmente. Y de hecho, es un añadido a lo material. Por tanto, la felicidad tiene que ver con esto que hablaba al inicio, del tema de darnos cuenta que es mejor estar en un estado de agradecimiento, de gratitud, un estado de gozo, donde perdemos la noción del tiempo haciendo aquellas cosas que amamos, de poder tener un estado de servicio en el otro, de poder entregarnos al otro, de poder
ser abnegados, de ser compasivos. Yo hablo de 3 columnas, ¿no? La columna izquierda, que lo podemos ver, por ejemplo, en visiones importantes, como por ejemplo la Kabbalah, que es la teología judía o hebrea. La parte izquierda, la columna izquierda de lo que se llama el Templo de Salomón, es la columna de la fortaleza. ¿Qué hay en esa parte izquierda? En esa parte izquierda se denomina el área del rigor, el dolor. Por tanto, el dolor nos da la posibilidad de fortalecernos. Y dice que cuando nosotros nos fortalecemos en medio de las adversidades, vamos a ir a la columna derecha, que representa a la clemencia. El área de la clemencia es una palabra bien interesante que significa inclinarse ante el espíritu. Por tanto, la acción del amor está en la parte diestra, en la diestra del Padre, dicen, ¿no? Bueno, estar en la diestra implica erguir la columna de la belleza. Y cuando nosotros estamos frente a la belleza y podemos ver incluso al dolor ajeno desde la belleza, desde el amor, nosotros vamos a poder ser compasivos. Y cuando logramos entonces aprender del dolor, fortalecernos en el dolor, e irnos y ser clementes y ver la belleza que hay desde el amor y ser compasivos, vamos a poder tener una tercera columna, que es la columna al medio, que es la columna de la sabiduría. Ser feliz es primero ser sabios. Y tiene que ver con esto, con la comprensión del dolor, para que no suframos, hay que comprender el dolor, aceptar el dolor. Una cosa es el dolor, que es inevitable, y el sufrimiento, que es opcional, es una máxima del budismo, por ejemplo. Yeah. Por tanto, el aceptar que las cosas duelen es fundamental. Si nosotros seguimos todo el resto, ay, me dolió, ya pasa a ser sufrimiento, que es opcional. Por tanto, la felicidad implica, como dije al inicio, bien al inicio de esta clave, es evitar el sufrimiento simplemente haciendo que todos los días suframos un poquito menos. Entonces preguntarse, ¿qué me está haciendo sufrir? Ah, bueno, me está haciendo sufrir la piedra en el zapato. Yo le llamo a esto síndrome de la piedra en el zapato. Y te explico qué es. Uno va a caminar por la vida como peregrino y viene una piedrita y se le mete dentro del zapato. Todo nos pasa eso. ¿Qué es lo que hacemos? Yo le pregunto a la gente qué hacemos. Y la gente, ¿sabe qué me responde? Me dice, sacamos el zapato y sacamos la piedrita. Mentira. Lo que hacemos es acomodar el zapato hasta que la piedrita se corra hacia un costado que no duele y avanzamos por la vida. Y llega un momento cuando decidimos sacarnos el zapato y tintenea, tin, y es la piedrita que salió y dice, ¡ay, la piedrita que tenía ahí! Bueno, esto es escudriñar, remover la basura que hay adentro. Yeah. Por tanto, no podemos lograr sufrir un poquito menos si no removemos la alfombra, sacamos la basura, sacamos la piedrita y avanzamos liberados del dolor, liberados del sufrimiento. Daniel, nos quedan 4 minutos que quisiéramos, muy bien, digo, para una última clave y un cierre, y en esta línea que nos has compartido, que nos entusiasma, nos motiva y nos pone en un desafío personal que ahora a la acción. Bueno, me gustaría dar una sola clave más. Por favor. Quedan otras, pero me gustaría dar una que es fundamental. Y es lo que yo le llamo convertirnos en naranjas completas. Hay un mito que nos dio esa idea de mi media naranja, que en realidad es un mito no mal entendido de los griegos. Platón fue uno de los filósofos más importantes de la Grecia dorada, la Grecia antigua, que fue discípulo de Sócrates y fue maestro de Aristóteles, para que tengamos idea de dónde estamos. Las líneas. En esa línea. Entonces, Sócrates, Platón, Aristóteles. Bueno, Platón escribió un libro llamado El Banquete, donde cuenta que se reunieron una serie de pensadores del tiempo, y cuando hablaron del amor, hubo un señor que fue un dramaturgo, es un escritor de obras de teatro, que se llamó Aristófanes. Entonces, el mito se lo conoce como el mito de Aristófanes o el mito de la naranja.
Y lo que decía era de que había un ser que era puro y satisfecho, que era como una naranja, redondo. Existía, antes que exista el ser humano, un ser redondo que tenía sus dos partes, la parte masculina y femenina en uno mismo. Ya. Entonces el ser se sentía puro y satisfecho y llegó a sentirse con la idea o la percepción de que él era Dios. Entonces fue a invadir el Olimpo, esto es mitología griega, fue a invadir el Olimpo porque como se creía a Dios, quería su espacio, su parcela en el cielo. Entonces vino Zeus y los dividió por la mitad de castigo. Entonces dice que el hombre, es una alegoría, que dice que el hombre siempre anda en busca de su media mitad, su media naranja. Pero en realidad no se refiere a la pareja, se refiere a la integridad del ser humano en sus dos partes, la parte masculina y la parte femenina. La parte masculina está en la derecha y la parte femenina está en la izquierda. Ya. Fíjate, la parte masculina está representada por el padre, masculino, padre. Padre viene del latín pater, y de ahí aparece una palabra que es lo que representa la parte masculina, que es el patrimonio, pater, patrimonio, padre, pater, patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que da la parte masculina? El dar. Por eso dicen muchos que el hombre es el proveedor, se refiere a la parte masculina. Entonces, el que da, ¿sí? El que da. Por tanto, ¿qué es la parte masculina que hay? El dar, la capacidad de acción, la conquista de la voluntad, el raciocinio, el criterio. Esa es la parte masculina que tenemos los seres humanos, varones o hembras o mujeres. Sí. Yo digo hembra porque mujer significa, viene del latín, significa débil. ¿En qué le quiere decir mujer? Por tanto, la mujer debe decirse hembro, varonesa y no mujer. Bueno, entonces la parte masculina es esto. ¿Cuáles son los atributos de la parte masculina de cualquier ser humano, varón o varonesa? ¿Sí? Es la capacidad reflexiva, el criterio, la lógica, la acción, la conquista de la voluntad y la capacidad de dar. Esto es un tema importante del ser humano. En los ámbitos de la prosperidad está lo que se llama la ley del dar, que dice que aquel que da recibe multiplicado. Bueno, es una ley. La parte izquierda, que es la parte femenina, el corazón, nosotros lo tenemos ubicado en la izquierda, no está en el medio. Por tanto, en la parte izquierda, que representa la parte femenina, y lo femenino representa a la madre, madre en latín mater, y de ahí la palabra matrimonio, por eso el anillo va a la izquierda. Miren qué importante. Entonces, patrimonio y matrimonio, cuando se unifican, logramos la integridad de nuestro ser, que sería nuestro ser andrógino, el cual somos, masculino y femenino. Andro quiere decir en griego varón o masculino, y ginés, por ejemplo, andropausia, y ginés, ginecólogo, para que tengan una idea. Entonces, ginés representa lo femenino. La parte femenina de la madre, y los atributos son los siguientes, que es lo que nosotros en liderazgo, incluso a nivel empresarial, se desarrolla mucho, y hay que trabajarlos, porque son habilidades llamadas blandas o sociales, serían soft skills o hard skills. Representa las cosas que hay que desarrollar en el ser humano, que las tiene pero no tan desarrolladas, que son la sensibilidad, la intuición, la creatividad y la capacidad de recibir. Por tanto, una de las cosas importantes dentro de recibir es aceptar las situaciones como vienen. Si tenemos una adversidad, aceptarla, abrazar la adversidad, es decir, te doy bienvenida a mi casa, cuéntame qué te puedo servir, y ponerme en el sentido de la comprensión de por qué viene a visitarme en la adversidad, y probablemente venga para darme el mayor de los regalos, que es la sabiduría, que está escondida detrás de la adversidad. Por eso es que es importante aprender a recibir. ¿Qué más? Ser sensible. Tener la capacidad de abrir nuestro corazón para tener justamente misericordia, para poder abrir el corazón a la esperanza, poder abrir el corazón a la intuición. La intuición es un llamado del alma que nos dice en el aquí y ahora qué es aquello que debemos hacer. Pasa que nosotros después lo pasamos por la mente y esa intuición perece, porque la intuición está en el aquí y ahora y la mente
ubica eso en función de una experiencia anterior, por tanto perece y nos vamos a la segunda opción y no a la primera. ¿Me das cuenta? Entonces, conectarnos con el corazón, recibir la intuición y hacerle caso es hoy un punto de éxito en el liderazgo. Por eso hablamos de liderazgo y conciencia, o liderazgo y acción consciente, que son fundamentales en este nuevo liderazgo que estamos atravesando. Así que, básicamente esto, unificar nuestras dos partes, la parte masculina y femenina, en uno mismo para lograrse íntegros. Es un tema fundamental. Bueno, Daniel Fernando Peiró, hemos disfrutado esta visión que nos has compartido. Estamos colocando muy cerca de la promoción todas tus formas para que las personas que quieran ser tus seguidores, adquirir tus publicaciones, seguir tus audios, tus videos, puedan hacerlo con mucha facilidad. De parte de todo el equipo que hace posible este foro virtual, El Poder del Pensamiento Positivo, Descubriendo la Neurociencia de la Felicidad, recibe nuestra gratitud imperecedera por tu exposición, tu interés, tu tiempo, y esperamos que mantener este vínculo personal, profesional, y realmente todos los que hacen posible y los que estamos conectados hoy contigo, Daniel, muchísimas gracias, muchos más éxitos personales y profesionales, y seguimos adelante porque aún tenemos mucho que dar en este foro. Gracias, te agradezco muchísimo, es un honor para mí. Voy a despedirme tal vez con un pequeño relato de uno de mis libros, llamado Crescencio, un sapo líder. Es el primer cuento que se llama La elección de Crescencio. Crescencio por crecer y sí de positivo, por eso el nombre. Y dice que antes de poblar la tierra había un ser llamado Crescencio. ¿Sí? Un ente, un ser de luz. Y vino el viento, se acercó al ser de luz, Crescencio, y le dijo: ente Crescencio, usted tiene que tomar una decisión, tiene que venir a probar la tierra. Así que tiene una elección que tomar, o ser príncipe o ser sapo. Entonces, este ser de luz, Crescencio, decidió tomarse 3 minutos de su eternidad, y cuando decidió, se acercó hacia el viento soplando se acerca y le dice: un momentito, ente Crescencio, cuando usted me diga aquello que quiere ser, quiero decir que su palabra tiene poder, en eso se convierte. Sí, se llama, tomé 3 minutos de eternidad. Decidí ser sapo. Se ha convertido ya en sapo Crescencio, al lado de una laguna. El viento que esperaba más del sapo, del ente Crescencio, se acerca y le dice: va atrás, su idiota. ¿Cómo vas a elegir ser sapo? Pueden ser príncipe. Entonces el sapo Crescencio levantó su mano con ella, el dedo índice, y dijo: un momentito, yo me tomé 3 minutos de eternidad para escoger ser sapo, porque ser príncipe es tener toda una historia ya hecha, solo me queda ser rey. En cambio, siendo sapo, tengo toda una vida de esfuerzo, hasta que en algún momento aparezca una princesa, me dé un beso y yo me convierto en príncipe. Entonces el viento fue a soplar, sorprendido por la sapiencia del sapo, y le dijo: sapo Crescencio, he aprendido una gran lección, así que te voy a regalar el don de convertirse en príncipe cuando tú lo deseares. Y el sapo Crescencio levantó su mano y con ella el dedo índice nuevamente y dijo: con una condición, que jamás pierdan mi alma de sapo. Muy bien. Daniel, fuerte abrazo hasta Argentina, hermoso país, y Costa Rica siempre tiene las puertas abiertas para vos también. Cuídate mucho. Con luz, hasta pronto. Muy bien, chao, gracias. Chao, carpe diem.